una y poco. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy vamos a presentar un nuevo libro de Pere Pereira, lo tenemos aquí. Un libro infantil, de esos libros que durante su profesión pues aplicaba como una metodología de enseñanza más dentro de sus clases. Además, esos libros que han ido robando no solo por su clase, sino por otras clases, otras maestras, otros maestros, otros colegios. Y bueno, hoy se fragua en una publicación. Antes de comenzar con la presentación de este libro, les hago un breve repaso de lo que es la trayectoria de nuestra editorial, Horizontes Atlánticos. Comenzó hace un año. Luisa y yo nos embarcamos en crear una editorial, pues en principio con los objetivos, fines, finalidades que hemos traído a lo largo de estos años de trayectoria, ¿no? Nuestra forma de vida, sin quererlo, nos ha llevado a la puesta en valor del medio natural, cultural, a la divulgación, al trabajo de la conciencia ambiental, cultural. Y la editorial, a priori, pues casi que pensábamos que sería lo mismo, ¿no? Nuestro primer libro, que fue el año pasado, Ana Viciosa, una novela histórica, pues ahonda en nuestra microhistoria, en nuestra microidentidad, que no porque diga micro es pequeña, ¿no? Sino porque estamos en un pequeño rinconcito de esta isla llamada Planeta Tierra. Y bueno, pues fueron los primeros pasos, ¿no? Cuando nos llega una propuesta de un grupo de poetas, amigos, de hacerle un homenaje a principios de este año a María del Pino Marrero Verbel, en Gran Canaria, una poeta a la que algunos pues conocimos y hemos conocido de forma personal y que nos ha orientado, nos ha aconsejado, nos ha abierto pues determinados puntos de vista a nivel literario. Pues nos embarcamos también en ese proyecto que se fraguó hace pues ya algunos meses, a principios de año, y que presentamos en la Casa Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, para Verbel, más de 50 poetas del mundo, homenajeando a esta poeta de Gran Canaria que tanto queremos y tanto cariño nos ha dado y nosotros le hemos dado a ella, ¿no? Colabora con muchos de los proyectos en los que participamos. Seguimos avanzando en este año 2025 y las confluencias de la vida nos llevan a que personas que hemos tenido en un determinado paso de nuestro camino de vida vuelvan a cruzarse con nosotros, ¿no? Y Faina Brenes, que estudió biología conmigo, no somos de la misma edad, pero en la facultad tuvimos relación, éramos muy culturalistas, nos movíamos en el mundo muy de identidad canaria y nos conocíamos bien. Ella reside en Fuerteventura hace muchísimos años, está pues, vinculada al mundo cultural, está en el colectivo de juego del Palo Majo en Fuerteventura y realizó un cuento infantil de El Juego del Palo. Pues empezamos a hablar y hace mes y medio publicamos este libro en Fuerteventura conjuntamente con Cristian Cruz. Cristian Cruz, Omaira Darias, Alejandro Rodríguez, Rumen Sosa y Eliezer Medina. A Cristian Cruz no lo conocía personalmente, aunque también tuvimos pasos por el mismo camino. Él se va a la Universidad de La Laguna a estudiar, mucho después que yo ya no estaba en La Laguna, pero entra en el colectivo universitario de Lucha Canaria, que yo había estado en la directiva, había estado luchando por ellos muchos años. Él estudia psicología y pues su camino de vida lo lleva a Fuerteventura. En Fuerteventura funda esta escuela de palo, él aprende palo en la Universidad de La Laguna, está de monitor en la ciudad de La Laguna. De hecho, parte de su financiación en esa etapa de estudiante la logra siendo pues, monitor de juego de palo. Y en Fuerteventura, conjuntamente con Omaira, pues desarrollan una metodología de enseñanza basada en la psicología. Cuando me llega este libro y lo empiezo a leer, digo, fascinante. Un estudio
psicológico de neurociencia aplicado a una metodología de enseñanza de un juego tradicional canario. Las distintas velocidades por las que van las informaciones en el cerebro, las acciones, reacciones y la ganancia de tiempo frente a otras metodologías de enseñanza tradicionales y convencionales. El análisis histórico de algunos de los historiadores que participan en este libro nos dice que esas enseñanzas ya se aplicaron en el pasado por algunos maestros sin saber de neurociencia. Simplemente el trabajo empírico, la experiencia hizo que terminaran aplicando esta metodología de cuadras numéricas brillantes. A veces cuando leen el título del libro, ¿no? El juego del palo y el cerebro, que tiene que ver una cosa con la otra, pues mucho, ¿vale? Un análisis interesantísimo. La editorial sigue caminando y ya nos planteamos presentar libros en la Fiera del Libro, donde estamos ahora. Uno de ellos lo presentamos ayer, el mismo, Dunio León y Laura Gurbelo, El fabuloso mundo de Onasni. Es un libro de pedagogía sanitaria, un libro de enseñanza, de concienciación de enfermedades básicas que tenemos en nuestra sociedad, higiene bucal, higiene postural, hábitos que, bueno, convivimos con ellos y que en este libro se normalizan, se trabaja la cohesión social, la amistad, y entre este grupo de amigos que están en el libro, pues intentan salir adelante con las cosas que les van pasando. Y sobre todo que van haciendo pedagogía. Cuando tenemos un compañero con diabetes y le pasa determinada cosa, ¿cómo podemos reaccionar? Bueno, fíjense cómo la editorial, ese objetivo al principio que teníamos, no nos hemos alejado mucho de este trabajo de concienciación ambiental, cultural y en este caso social. ¿Vale? Tampoco sabíamos que íbamos a llegar aquí y aquí estamos, y ayer presentamos el libro y la enhorabuena para la autora, ¿vale? Y llegamos al libro donde estamos ahora, con Tere Pereira. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Nerviosita como siempre, por no variar, pero estamos entre amigos. Como nos conocemos un poco. Vamos a ir hablando de cómo hemos llegado hasta este libro. Mi madre, Tere Pereira, ha enseñado a lo largo de su trayectoria profesional como maestra con cuentos. Lo ha hecho con el trabajo de nuestra identidad, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestras montañas, de nuestra gente, de nuestros ofios, de esos broches que tenemos de cultura, y lo ha hecho a través de acercar el lenguaje a esos chinijos y chinijas que tenía delante, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida de maestra para que llegaras a esa enseñanza a través de cuentos, de acercar el lenguaje a los niños, ¿no? Bueno, también aprendí de otras personas, de otros compañeros, muchísimo que trabajaban el cuento. Yo en los primeros años, sobre todo cuando daba a primaria, primero y segundo, los cuentos los hacíamos muy sencillos. Presentábamos los personajes, contábamos sus aventuras y cómo acababan esa aventura, pero muy, muy sencillo. Y pues poquito a poco, luego ya fui madurando también en escribirlos de otra manera, ampliarlos más, no tan sencillos como para primero y segundo, sino ya para niños de tercero, cuarto, quinto y sexto, incluso para instituto. Estoy en un relato ahora que es para jóvenes, para adolescentes, 12, 13, 14 años, tiene bastantes páginas, no sé si saldrá o no, pero ahí está. Y el publicar, yo nunca escribí pensando en publicar, sino escribí simplemente eso, sí que siempre teniendo en cuenta lo nuestro. Nunca me olvidaba de lo nuestro, muy apegada a la tierra. Y para el himno es mi primera publicación. Yo llevo publicando una antología, pues en unas 40 por ahí, no cuentos infantiles, pero sí relatos y poemas. La gente dice, pero es que tiene dispersa toda tu obra literaria, y es cierto,
ya tiene una edad. Y luego, sí, bueno, decía. Y luego, antes de la pandemia, estaba haciendo un curso de caretas de diablete en Teguise. Y entonces, pues comentando que tenía un cuentito de los diabletes, entonces la Federación de Asociaciones Virgen de la Nieve me dijeron que si podía darlo para ellos ponerlo en un cuadernillo didáctico. Pues pensé, digo, es fabuloso que crezca ese cuadernillo con un cuentito, y es de los diabletes, y ahí se publicó que lo pueden adquirir en la Federación de la Folclórica Virgen de la Nieve. Pardelín no es una obra solo mía, por ahí está la ilustradora, mi sobrina Mónica Fajardo, a la que le doy las gracias porque ella fue la que hizo las ilustraciones en su momento, cuando estaba estudiando en la universidad. Dejó aparcado muchas veces algunos trabajos para dedicarse a hacer esas ilustraciones que le quedaron para mí preciosas. Así que un aplauso para Mónica, que está Enhorabuena, Mónica, por el trabajo. Si estamos hablando de que Mónica era estudiante, Mónica es muy joven todavía. Es una niña. Pero ¿cuánto se lleva entonces fraguando la publicación de este Pardelín? Vale. Pardelín surgió en una clase de segundo y les digo, como antes les dije, sencillísimo. Presentábamos a Pardelín, contábamos qué le pasaba, tenía un problemita y cómo el desenlace. Pequeñito, un cuentito que no ocupaba mucho. Cuando Luisa estaba embarazada, su mujer, y sabía ya que iban a ser una nieta, me daba lo mismo que fuera un nieto y una nieta, pero en este caso estaba embarazada de Ico, que también está por ahí. Entonces pensé, digo, ¿y qué le puedo ofrecer cuando ella nazca? Pensé en un poema, digo, pero un poema lo puedo hacer en cualquier momento. Yo tenía lo de Pardelín, la esencia de Pardelín, no quería perderla. Y entonces digo, bueno, voy a ponerme a trabajar a Pardelín. Entonces Pardelín hace 14 años que está hecho. No se ha tocado para nada. Tal y como estaba. Hice sus correcciones, porque yo soy una persona que corrijo mucho. Leo, corrijo y vuelvo otra vez sobre eso, vuelvo a corregir, intento mejorar. Y ahí quedó, no se tocó para nada, está tal cual. Hace 14 años que cumplió mi nieta el otro día, y así que hace 14 años que está el cuento ahí. Y Mónica en ese momento fue la que hizo, hace 14 años también, las ilustraciones. Y es por eso que está ahí. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pregunta. ¿El regalo era para tu nieta? ¿Cómo se llama tu nieta? Ico. Los derechos de autor son de Ico. Si fue un regalo, nos vas a cobrar. Ahí está. La verdad que cuando nacen los nietos del corazón se agranda. Y una no descubre la ternura tan grande con los hijos. Por supuesto que los queremos muchísimo. Pero con los nietos tenemos ya una edad diferente, somos más mayores, entonces pues ellos son ternura pura. Con los hijos estamos trabajando más, tenemos que dedicarnos casa, trabajo, actividades, y no paramos. Entonces, bueno, pues seguimos con el cuento. El cuento está bien maduro, ¿no? Gracias. El cuento ya de 14 años que ve la luz ahora, que no solo has leído tú, que han leído otras personas, sí. que ha pasado por muchos colegios. Sí. Ayer me decía una maestra muy joven que pasó a saludar por el stand, mira cómo Pardelín ahora cogió forma, ¿no? Ella lo había Claro. lo había leído, enseñado en su centro educativo en su determinado momento, ¿no? Sí, es que yo a lo largo de estos años he ido por los colegios, sobre todo por los de San Bartolomé, tanto el Ajey como el Quintero, también en el Guigua, en Mancha Blanca, en el instituto, otros cuentos también, no solo he leído pero sobre todo lo leía muchísimo. En la biblioteca de Teguise y en la biblioteca de aquí también lo leí en su momento. Y entonces, claro, los críos, porque yo leo, yo no soy cuentacuentos, ni mucho menos, soy lectora.
Y los críos atendían muchísimo y preguntaban. Y al terminar me decían, ¿pero dónde podemos comprar el cuento? Y decía, en ningún sitio, porque el cuento no está publicado. Y entonces, pues, esos niños hoy en día, pues, están a punto de entrar a la universidad o algunos ya estarán trabajando, si han empezado a trabajar muy jovencitos, estarán haciendo otra cosa. ¿Cómo es el trabajo para ilustrar un libro infantil? Podemos hacer unos textos, tú los realizaste en su momento. ¿Cómo fue el trabajo con Mónica, con la ilustradora? Yo hablé con ella, le dije que si no le importaba y le pasé el cuento por correo porque ya estaba en La Laguna. Y entonces ella me dijo que le encantó el cuento, no sé si a ustedes les encantará. Y entonces dice, sí, yo te hago las ilustraciones. Y ahí están las ilustraciones. Pero no todo lo que sucede está ilustrado. Entonces también el niño tiene que imaginar. A mí me encanta que el niño imagine también, pero las ilustraciones están muy bonitas, muy conseguidas y a mí me encanta. En toda tu obra, poesía, relatos, cuentos, vemos que remarcas una y otra vez nuestra forma de hablar, nuestra identidad, nuestras cosas de la vida de antaño y bueno, que han evolucionado hasta ahora, ¿no? Se ve reflejado en Pardelín, nuestro ambiente, nuestra isla, nuestros rincones. En Pardelín está ambientado en Famara y en la playa que lleva su nombre, porque las pardelas pues anidan ahí en el tiempo de nidificación. Entonces, también nombro algo de Flora, porque sucede algo y tiene que ir Pardelón, el otro amiguito, a ayudar. Y ustedes dirán, ¿y quién es Pardelín? Pardelín es un polluelo de Pardela. Y Pardelón es otro polluelo. Y es el que se fija en él, porque sucede algo que él no puede hacer, y ya tiene una edad de hacerlo, y se queda acompañándolo. Entonces, es una historia de amistad, de confianza, que Pardelín confíe en Pardelón, y Pardelón pues le intente ayudar de alguna manera. No se sabe si lo consiguen o no, lo que ellos intentan, pero ahí está. Yo no quiero develar mucho del cuento, sí que quisiera, pues eso, lo que yo quise, una historia de superación, de amistad, de trabajo en equipo, aunque sean dos, que no sé si lo conseguí. Cuando ustedes lo lean, pues verán si se ha conseguido o no. Y me fui del tema que me había preguntado. Sí, eso. Mis cuentos siempre están ambientados en lo nuestro. Tengo uno que es de la molienda del gofio, del millo, y de hacer el gofio. Ese está por ahí, se titula Aspas con olor a gofio. Hay otro ambientado en la isla de Lobo, entre una abuela y una nieta. Me encantan las historias de abuelo-nieto. Pero cuando eso sí que era abuela, pero otros anteriores que a lo mejor había hecho no era abuela. Y entonces siempre el paisaje para mí también forma parte. Nuestro paisaje y el cariño que nosotros le tenemos a nuestros paisajes, a nuestra gente, tiene que reflejarse. Por supuesto que Pardelín y Pardelón es una historia fantástica. Yo los humanizo. Ellos dialogan como si fueran dos niños, pero intento de que el niño que lo lea, si tiene ese problemita o parecido, puede tener cualquier diversidad funcional, motora de cualquier tipo, o si ve a otro compañerito o una persona mayor, lo que sea, que lo pueda entender más y acercarlo. Solo eso, no pretendo grandes cosas, yo soy muy sencilla. El cuento está escrito de forma bastante sencilla. Mi escritura, todo lo que he escrito ya puede ser un relato para adultos. Mi escritura es muy, muy sencilla. Sí que intento a lo mejor en algún momento determinado rescatar nuestras palabras, pues yo qué sé, en vez de, ¿sabes? Cualquier palabra que la diga cubo, pues yo pongo balde y ya está, ¿sabes? Pero que un poquito por rescatar, pero no por otra cosa, porque las hemos perdido. Y entonces, pues, una forma que no sé si lo habré conseguido o no. Yo sé que mis cosas están dispersas por todos sitios.
Bueno, poco a poco los vamos sellando No sé. esta obra, por lo menos estamos empezando aquí. Tus libros están en los centros educativos, en muchos de ellos. Los maestros y las maestras pues vemos que los comparten, Sí, que los sí. divulgan. Pero yo creo que está de fondo ese trabajo que haces en toda tu obra de que la ciudadanía beba del paisaje, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestras palabras. En la poesía lo notamos, en tus cuentos y relatos, y yo creo que aquí también lo vemos, ¿no? Sí, yo pienso que Creo que, aunque sea una historia fantástica, desde que lo empezamos a leer ya nos transportamos a ese lugar, empezamos casi a sentir el viento de ese lugar. O sea que yo creo que es una forma de que nuestra sociedad del momento, sean niños, jóvenes, adultos, se transporten a nuestra realidad geográfica con un lenguaje pues, canario, es muy sencillo. sencillo. ¿Y a quién está dirigido Pardelín? Si pensamos ahora, yo soy maestro o maestra de un centro educativo, cojo Pardelín y ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Con quién? Yo pienso que puede servir para cualquier niño desde pequeño si los padres le ayudan o los maestros le ayudan, porque es una historia muy sencillita, que tercero, cuarto, quinto y sexto lo van a entender más porque lo van a leer ellos, fabuloso, pero con ayuda puede ser para niños, incluso de infantil. El otro día, Arminda, no sé qué edad tiene la niña, 5 años, está en infantil. 6 años tiene. Sí, en infantil me parece que está 5 o 6. Y ella lo leyó por el día del libro y ella dice, bueno, pero también Arminda es una chica que para cuando habla y llega mucho a la gente. Y entonces ella dice que todos los chiquitos con los ojitos abiertos y encantados escuchando a Pardelín, que lo tuvo que resumir un poco porque el cuento es un poquito largo, aunque yo lo leía seguido a los colegios que iba y en la biblioteca. Sí que los maestros han seguido leyéndolo, una porque yo lo he pasado a través de correo, sobre todo en los primeros años que lo hice, a mucha gente para que el cuento pues circulara por ahí y que sirviera, que se lo leyera a sus hijos o a quien fuera. Últimamente sí que ya no lo pasaba porque no sabía si se iba a publicar o no y me costó mucho. Cuando ellos Horizontes Atlánticos, bueno, ellos, Luisa y Nayo me dijeron de publicarlo y yo, es que a mí me gusta más estar sentada por ahí escuchando que estar aquí, pero sí entiendo, y ahora que ya ha salido, que quizás todos los cuentos que tengo puedan salir, o no es a lo mejor de un desfile mural que está ambientado allá en las playas de Papagayo, muy sencillito, pues esos cuentitos que los he ido a leer pues a Montaña Blanca, a los niños de infantil y tal, pero que podría, si están en mi ordenador y que los tengo todos fotocopiados, pues si quedan ahí, nadie los va a leer, ni va a llegar a nada. Pues pasito a pasito. No, pero que Nos ha costado el primero, pero aquí está. pues ahí están en el ordenador para que ustedes los utilicen. Se puede trabajar el libro en familia y de hecho yo creo que refresca algunas de nuestras especies, ¿no? Aquí estaba la parte de la Cenicienta, Sí. que, bueno, casi todos la conocemos, pero que quizás con esta vida rápida, urbana, alejada del medio natural, pues cada vez más alejado de determinadas especies, no las tenemos tan presentes. Yo creo que es un rescate en el fondo de Sí. nuestra identidad biológica que tenemos ahí, ¿no? Sí, yo pienso que sí, y de todas formas cuando yo iba a leer el cuento en algunas ocasiones, que había maestros allí con los niños, me decían, es que yo he escuchado la parte de la Cenicienta. Digo, pues qué suerte tienes, porque yo nunca las he escuchado, guau, 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 y todo eso, y ella decía, ¿sabes qué? Ella decía, es que ahora escuchándote, es que he recordado muchísimo el sonido. De todas formas, al final puse curiosidades y entre ellas se habla del Rico de Famara, de la Pardela. Invito a los niños a que con ayuda de sus padres se metan y busquen el sonido de la Pardela Cenicienta, porque no todas las pardelas tienen el mismo sonido, me imagino. No soy experta en eso. Nuestra pardela es bastante escandalosa. Por eso que parece un gato maullando, un niño llorando.
Y les invito a que me dirijo a ellos y les invito. Eso, lo de curioseando, no lo puse cuando lo hice hace 14 años y pico. Sí que lo puse hace unos 5 años, lo añadí ahí. ¿Vale? El Egua. El Egua, sí. Háblanos un poquito de ese otro cuento que está en la calle. Parece que es el primer libro de Tere Pérez en la calle, pero no. Sí, no sé si estará ahí, a ver si la niña lo coge del bolsito. Saca un cuadernillo que hay del diablete. A ver, del diablete. No, del en la bolsita blanca. Ahí, ese. Eso, muchas gracias. Gracias, Ramón. El Egua es un cuadernillo que es el que yo les decía que no es mío. Eso, en primer lugar, no es mío. Es de la Federación de las Asociaciones Folclóricas Virgen de la Nieve de Teguise, que, como les decía antes, lo hice, lo tenía hecho de antes, mucho antes, pero que se lo dije a la gente de la asociación y entonces pues vino el confinamiento y este cuadernillo salió en el confinamiento. Llegó a todos los colegios del municipio de Teguise e incluso lo regalaban. Había gente que decía que lo quiero, creo que por aquí hay gente que lo solicitó y se lo dieron, le daban hasta 4 o 5. Hoy en día yo creo que sí, que los cobran y yo también, pues cuando lo necesito, también los pido. Y que intenté el cuadernillo se titula El Egua, es un cuadernillo didáctico, pero mi cuento se titula Los Diabletes, que está ahí dentro. Nela le hizo una ilustración preciosa, está ahí, no es muy largo, y Nela le hizo una ilustración pero preciosa, preciosa. Pues trabajando lo nuestro siempre, pues muchos niños le tenían pánico a los diabletes, que iban al carnaval y se escondían, se cubrían los oídos y tal. Pues lo hice como un niño que llega a Teguise, nuevo, y llega en tiempo de carnaval. Y pues sucede lo que sucede, que se encuentra con los diabletes por la calle y ustedes saben todo lo que pasa. Y el chiquito pues creía que había ido a un pueblo de fantasmas. Y luego pues, si se lee, les digo que si lo piden en la Casa de la Cultura, donde estaba enfermería antes, ahí sí lo pueden conseguir y sobre todo por carnavales suelen hacer copias. Y muchos colegios, todos los colegios y los niños de primaria, no sé si también alguno más, pero lo de primaria llegó este cuadernillo. Quizás pues está diferente porque habla de los diabletes, pues tiene sus recortables y la careta, habla de la careta, cómo se hace la careta, para eso que también hiciste un curso de careta. Sí, hice el taller, pero que después nos confinaron al día siguiente de apagar el taller para que los niños pinten, los cuernitos, la lengua. Bueno, una parte cultural que trabajaste en ese cuentito. Pero que no es mío, solo el mío es el cuento. Eso sí que lo quiero remarcar. El cuento es siempre, pero el cuadernillo. Ese ambientado en la parte cultural de Teguise, de nuestra isla, ambientado en Famara. En Famara parece que me voy a... ¿Y cuándo te vienes un poquito más para abajo? En los cuentos. No, sí estoy también más para abajo. El de Aspas con olor a bofio. El personaje viene desde Mozaga, desde la zona del Barranco, donde yo vivía, hasta San Bartolomé, con su costal de millo tostado en un burro hacia la molina de don José María Gil. Y ahí pues suceden sus cositas en el trayecto, y ahí, porque no lo puedo contar todo, y suceden cositas, pero el muchachito pues regresa, pero suceden cosas. Después otro está en un relato, está ambientado en la Montaña Blanca, no en el pueblo, en la Montaña Blanca, está ambientado ahí, y creo que alguno más por ahí también, entre un abuelo y un nieto. Y después hay otro también ambientado en Montaña Blanca por el caminito ese, y a las roferas. Hablando de las roferas, que la abuela, la nieta le pregunta, dice, ¿y qué son esos agujeros, abuela, que están ahí?
Y ella dice, mi niña, como se ve que vive alejada de esto, que eso hace muchos años, y entonces habla como lo cargaban en camello, su padre con la pala y el pico, sacando el rofe, y ahí. Es que le digo, todo es hablando de lo nuestro. Y la verdad que ahora viéndolo a ustedes, que estamos entre amigos, sí que pienso que se deben dar a conocer, que yo en el ordenador o en la fotocopia en casa, porque mis hijos saben que está, pero no todo lo que yo tengo escrito saben que está, que lo tengo. Algunas cosas sí, pero bueno, poco Todo, a poco todo. te vamos convenciendo para que salgan a la calle. Vamos a ver. ¿Cómo es el proceso de creatividad? Hablas de lo nuestro, de probablemente muchas de las vivencias de tu vida, Sí, son. de la observación o de la propia vivencia interior, pero aplicada a un mensaje hacia los más pequeñitos, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu proceso de creación? No sé, yo a lo mejor pues me interesa hablar de algo y ahí pues pienso en unos personajes, tengo que definirlos bien, por lo menos intento, no sé si lo logro o no, y a través de lo que va sucediendo voy narrando y metiendo cositas nuestras, el paisaje y cosas que pueden suceder, porque si están picando en el rofe para sacarlo, para llevarlo, pues tengo que hablar de eso. Y si me interesa sacar eso, si me interesa sacar de que el agricultor llevaba una pella de gofio, pues tengo que a lo mejor sacar el agua del Bendegal para hacerlo. Y a lo mejor pues coge un poquito de sal, porque en ese tiempo no se hacía como se hace ahora, con miel, almendras y todo eso, se hacía de la forma más sencillita, entonces a lo mejor solo le ponen unos granitos de sal. Es un cuento infantil con una serie de valores, pero también es una clase de historia o de parte de nuestra historia. De nuestra historia, creo Claro, que sí. hoy en día no tenemos el burrito o el mulo para cargar las cosas. Ya. Aquí lo visualizas en alguno de los cuentos, ¿no? Sí, y de todas formas se lo tiene que imaginar, porque todo el mundo cuando leemos nos imaginamos dónde estamos y cuando cogemos una novela nos vamos a ese lugar. Cada persona cuando lo lee se lo imagina de una manera, todo con la vivencia que hemos tenido. Y el personaje lo imaginamos también, cada uno diferente. Todo el que lo lee lo va a imaginar de forma diferente y el lugar lo va, con las vivencias que tiene, lo va a imaginar diferente y la verdad que es así. Cuando escribes, ¿piensas en alguien determinado? Cuando creas un personaje o no, esto es todo ficticio, alguien te imaginas, aquel chico que yo vi aquella vez o aquella niña, voy a asimilarlo. Bueno, o lo coges de ti depende, misma. ¿no? Muchas cosas hay, por ejemplo, de mi padre o de mi madre, en apas con olor a gofio, pues podría ser mi hermano, que venía con su burrito a traer el gofio, el millo tostado, no, en este caso millo porque lo hice con millo, no lo hice con trigo, que podía haberlo hecho con trigo o con cebada, pero en este caso lo hice solo con millo porque es que a mí me encanta el gofio de millo. Qué bueno. Y lo siento, pero porque como no me gusta tanto el de trigo, podría haberlo hecho, pero es que como me encanta el gofio, tanto a la leche como amasado o lo que sea, me encanta. Así que... Bueno, ¿y cuál será ahora el vuelo de Pardelín o no vuelo? No sé. Porque nos ha costado que sacaras este libro a la luz, que estuvieras en la presentación. Nos gustaría que Pardelín pues, empezara a conocer otra geografía de nuestra isla. Hoy está en San Bartolomé, pero que llegue a otros rinconcitos. Sí, podría llegar, y ¿por qué no? Yo creo que sí, que no habrá problema en que llegue a otro sitio. Que si quiere le leo la sinopsis. Como usted. Volvemos a Pardelín. Bueno, aquí está puesto bonito. Y si quiere me salto lo que está tan bonito. Bueno, pero lo voy a leer tal cual. Pardelín es una emocionante historia de amistad, superación y trabajo en equipo, aunque sean dos. Ambientada en plena naturaleza, en el majestuoso risco de Famara y su extensa playa.
Los protagonistas son dos polluelos de Pardela Cenicienta, Pardelín y Pardelón. Y aquí voy a hacer un inciso. Los nombres son muy parecidos, solo cambia la I y la O. Lo hice a posta. ¿Por qué? Porque es mucho lo que tienen en común estos dos personajes. Pero hay algo que los diferencia y los hace únicos como a todas las personas. Somos únicos e irrepetibles, todos. Y perdonen el inciso, pero tenía que aclarar. Pero hay un problema. Pardelín aún no puede hacer lo que todos esperan de él. Sin embargo, no está solo. Su amigo Pardelón lo acompañará y de alguna manera lo ayudará a conseguirlo. Juntos se embarcarán en una aventura llena de desafíos, retos y algún que otro imprevisto. Deberán enfrentarse a las dificultades y encontrar la manera de superarlas. ¿Lo lograrán? A través de esta historia, los pequeños lectores, los niños, ¿verdad? Y niñas, descubrirán la belleza de esta zona de Lanzarote, el fascinante mundo de las pardelas, Cenicienta y el valor de la paciencia, el esfuerzo y la ayuda mutua. Sumérgete en esta aventura y descubre hasta dónde pueden llegar dos polluelos con coraje y amistad. Yo no sé si se consigue o no se consigue lo que yo intenté. Son ustedes, los lectores, lo que lo podrán decir. Yo lo intenté, pero no sé. Y desde aquí, pues, agradecerles el que ustedes hayan estado, porque me he sentido entre amigos. Pero a lo mejor, Nacho, ¿quieres decir alguna cosa más? Simplemente que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Si alguien quiere hacer una intervención, una aportación, una pregunta, una reflexión, pues a tiempo hasta aquí estamos entre amigos, les puede contestar. Sigo diciendo que gracias por acercarse. Una hora muy mala, la verdad que una hora mala, sí, perdón, una hora malísima, pero está la sala llena. Y me siento entre amigos. En principio digo, me va a costar mucho, porque Nacho no me había dicho ni las preguntas que me iba a hacer. Estamos tan juntos y no, todo de sorpresa. Y gracias a todos por haber estado aquí, a la familia Mónica que está por ahí, muchísimas gracias por haber hecho las ilustraciones. La verdad que Pardelín y Pardelón están preciosos. Gracias de corazón y gracias por acercarse, que hay por ahí muchas familias, y a todos los que se han acercado. Ahora si quieren pueden hacer preguntas. Preguntar sobre la ilustración y el dibujo, ¿por qué lleva una gorrita azul y las patitas rosas? Ahí ya no sé por qué lo hizo la ilustradora, pero me imagino, la gorrita es un garrotín y lo explica en curiosidades, porque como maestra no podía dejar de explicar, y que mi hermana trabaja también la vestimenta tradicional. Entonces, ahí les explico lo que es el garrotín, que es un gorrito que usaban nuestros muchachitos hace mucho tiempo, que la gente está sintiendo, la gente que ya lo conocía, la gente lo usaban los muchachos para el sol. Lanzarote ha sido un tiempo de sol y hay gente que por la cabeza diciendo que sí, que es cierto. Entonces esa gorrita se llama garrotín y Pardelón tiene un fajín. Los que quisimos identificar no son parecidos, los dos son completamente distintos, y el fajín también se habla de, pues ya, pues el hacer las patitas, yo me imagino que la ilustradora sería para darle un otro sentido, como es para niños, ¿sabes? Porque para no hacerlo tal cual como en una pardela, que eso lo pueden ver los niños en cualquier sitio si lo buscan. ¿Vale? ¿Te contesto yo por ella? Sí, ¿sabes? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cosita más que quieran decir? Despedimos.
Pues, Muchísimas gracias. a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, deberíamos estar firmando libros en el stand. Y aquí mi 38, alma. ¿vale? El problema es que yo tardo tanto en firmar. Es que tanto tanto en firmar que no van a comer hoy. No, y Mónica,